Bueno, Visual Thinking es una forma de trabajar, es una metodología transversal que puede afectar a cualquier tipo de departamento. Su origen se remonta a los años 70, un grupo de arquitectos en San Francisco empezaron a trabajar de forma muy visual, ya formaba parte de su identidad como arquitectos, haciendo bocetos, y se dieron cuenta que compañeros suyos que venían del ámbito de la empresa, especialmente en los 70 por San Francisco, en la Bahía, ya existía mucho movimiento tecnológico, empezaron a ver que eso estaba ayudando a poder entender los proyectos, a pasar de lo intangible a lo tangible. Visual Thinking es precisamente eso, es una herramienta que a través de la visualización permite entender, en primer lugar, lo que es complejo a través de la visualización y, por otro lado, permite alinear a un montón de gente que está trabajando en proyectos porque nos permite entender qué es lo que cada uno lleva en la cabeza. Bueno, para nosotros la creatividad es un componente imprescindible en cualquier ámbito, digamos, corporativo, ¿no? Visual Thinking ayuda dentro de la creatividad a poder conectar cerebros. Para mí esto es lo más importante de Visual Thinking. Cuando alguien está en modo crear, es muy difícil saber cómo está mi compañero, cómo está ese equipo con el que estamos creando algo nuevo, bien sea un producto, un servicio, una solución interna también, o un proceso. Para mí Visual Thinking lo que aporta en el proceso de la creación es el alineamiento, el saber que gracias a la representación gráfica vamos a poder conseguir que todos los que estamos trabajando en ese nuevo proyecto sabemos que la foto que tenemos del proyecto coincide, y eso da mucha seguridad, da una sensación además de ownership, porque esa foto, digamos, la hemos construido entre todos y por tanto también incide en una motivación intrínseca, como lo entiendo, y además entre todos hemos construido esta foto, nos sentimos muy animados a avanzar, eso provoca planes de acción y resultados. Pues sí, estamos convencidos de ello. La verdad es que el poder vencer la resistencia que normalmente tenemos a plasmar visualmente nuestros proyectos, incluso nuestros planes personales, es siempre una revelación. He conocido muchos casos de conversión, de historias en donde personas que decían yo no sé dibujar han podido, gracias a un dibujo muy sencillo, poder plasmar gráficamente sus proyectos, poder compartir con el equipo lo que ellos tienen en mente, y esto no es algo que solo dependa de innovación. Esto es aplicable a recursos humanos, a finanzas, a marketing y naturalmente a cualquier sector, desde un abogado hasta un médico o bueno, cualquier otro profesional. Bueno, a nosotros nos parece la herramienta más completa que hay en el mercado sobre diagnóstico de cultura innovadora. Sobre esto, simplemente un apunte. Lo que hace que una empresa sea mejor que otra es su capacidad para innovar, su capacidad para inventarse cosas nuevas y adaptarse a los cambios. Y eso a veces no sucede, no porque no tengamos la metodología, sino porque la cultura de nuestra organización no lo permite. Son organizaciones demasiado jerárquicas, o no existe una mentalidad de experimentar, de comprender el error. Cuando experimentas mucho a veces te la pegas, y si en las culturas no existe esa, digamos, permisividad, pues no va a haber innovación, ¿no? Entonces, la herramienta de IDEO, Creative Difference, precisamente lo que mide son esas variables que hace que la cultura de tu organización sea más innovadora y por tanto estés mucho más preparado para los cambios, ¿no? Son cuestiones como la observación, cuánto de observador es tu organización respecto a lo que está sucediendo, cómo cultiva esa curiosidad tu organización, si hay una cultura del error o no, es decir, si los errores son tomados como aprendizajes o son tomados como fracasos y por tanto ruedan cabezas, si existe un propósito detrás que hace que las personas que forman tu organización se sientan estimuladas y vayan más allá, si existe autonomía, si a la gente se les dice hay que escalar esa montaña pero puedes elegir tú la vía por la que la escales y por tanto eso fomenta también la creatividad, etc. Una serie de variables
que nos permiten saber si esa organización es o no es creativa. No hay nada igual, IDEO es una referencia mundial en innovación y nos parece una herramienta fantástica. Bueno, pues tiene la gran ventaja de que cuando sabes el diagnóstico sabes aplicar un tratamiento. Cuando las empresas viven a espaldas de su cultura innovadora porque no quieren mirar, porque se temen que van a haber un problema, se me ocurren muchos nombres de empresas españolas gigantescas cuya cultura está frenando la innovación y que bueno, pues es comprometido a hacer un diagnóstico porque la verdad va a resultar muy incómoda, ¿no? Aquellas empresas que se atreven a mirarse en el espejo y que por tanto hacen un diagnóstico de cómo estoy yo en cuanto a cultura innovadora son las que tienen más posibilidades de mirar al futuro con optimismo porque van a encontrar la medicina adecuada a la situación en la que se encuentran. Bueno, pues hemos tenido un caso con una conocida cadena de retail, de distribución, de comercio minorista, en donde tenían la sospecha de que algo estaba sucediendo, se estaban quedando un poco atrás, había nuevos players en el mercado que estaban ganando mercado y ellos no habían crecido a esa velocidad. Entonces pudimos establecer una colaboración con ellos como para aplicar esta herramienta y medir qué estaba fallando y descubrieron que su bloqueador para la innovación era la falta de colaboración entre personas de la organización. Descubrieron el nivel de colaboración daba muy bajo, descubrieron que efectivamente trabajaban en silos y a partir de ahí pudimos diseñar un proyecto que permitía la colaboración entre diferentes departamentos con una herramienta de gamificación en donde se les premiaba a aquellas personas que estaban ayudando a compañeros de otros departamentos, ¿no? Ha sido un caso en donde se ve claramente cómo esto se puede aterrizar. Yo empezaría por lo más sencillo, en lo que se podría llamar una escalera de destrezas en Visual Thinking. El primer peldaño son los mapas mentales, en donde es muy intuitivo, se parece de alguna manera a esquemas que hacíamos de pequeños en el colegio para resumir temas que eran complicados. Bueno, un mapa mental para entender un proyecto en el que tienes entre manos es un buen comienzo para visualizar. Gracias a eso vas a ganar el poder en un vistazo entender todo tu proyecto, el renunciar a un PowerPoint que es secuencial, en donde cada diapositiva te impide ver las partes anteriores. El mapa mental no, el mapa mental tienes una visión global de todo el proyecto, permite asociar puntos que apenas veías conexión entre ellos y yo comenzaría por ahí. Muchas veces cuando nos enfrentamos a reuniones comerciales para hablarles de cultura e innovación, de cómo el Visual Thinking les puede cambiar su organización, muchas veces nos hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las métricas que vamos a tener, ¿no? Porque las empresas están muy comprometidas con los resultados, ¿no? En muchos casos las métricas son las de personas que se convierten en embajadores y que contagian esta cultura al resto de la organización, ¿no? En muchas ocasiones se habla de números de personas que han pasado del primer nivel al tercer nivel. Nosotros cuando hablamos de esos tres niveles nos referimos a que hay un primer nivel en donde escuchas de qué va esto del Visual Thinking, hay un segundo nivel en donde lo entiendes y crees en ello, y luego hay un tercer nivel en el que lo vives. Pasar de estos niveles es complicado, ¿no? Cuando participamos en proyectos de transformación en compañías, muchas veces nos encontramos con que hay gran parte de la compañía que ni siquiera está en el primer nivel, ni siquiera sabe qué es Visual Thinking, ¿no? Bueno, pues cuando vamos pasando de una etapa a otra, vemos que solo unos pocos son los que al final lo viven. El tener un número de embajadores que permitan luego transformar la organización desde dentro, para nosotros es una buena métrica. En otras ocasiones, cuando hacemos proyectos de intraemprendimiento, una de las métricas es cuáles de los proyectos han tenido un impacto en los resultados de la organización, o sea, son métricas, digamos, más convencionales, ¿no? Pero yo me quedaría con la primera porque si se trata de transformar cultura,
estamos siempre muy comprometidos con que haya personas que desde dentro ya hagan esa transformación. No, no, todo lo contrario. A mí me parece que es un matrimonio muy feliz. Me parece que son como si hubiera una batalla entre nuestros dos hemisferios del cerebro y no existe una convivencia pacífica. Nosotros estamos comprometidos a obtener buenos resultados, pero para ello es imprescindible la creatividad. La creatividad no es solo hacer cosas espectaculares, cosas que a la gente le despierte un wow, sino que son cosas mucho más invisibles, pero que suponen pasos de vencer la comodidad, de preguntarse por qué estamos haciendo así las cosas, por qué no las hacemos mejor. Y esto, que no es tan espectacular, tiene que suceder en el día a día de una organización para que sea muy productiva. Bueno, pues por ejemplo, esto es un ejemplo muy claro. En las organizaciones, uno de los problemas que tienen muchas veces es el de la estrategia, ¿no? Hay unas cabezas pensantes muy arriba de la pirámide que dicen hacia dónde vamos, establecen la estrategia y que normalmente viene dictada de arriba a abajo y la voz de los de abajo no se oye, ¿no? Hemos hecho un experimento con una empresa del sector energético en donde unos directivos muy altos han pensado que la voz de abajo se tendría que oír, y lo que hemos hecho es un proceso de abajo arriba, en donde la estrategia la iban a fijar los de abajo y va a ir subiendo a través de unas sesiones de co-creación, en donde desde niveles muy base de la organización hemos estado trabajando para detectar ellos qué es lo que esperan del próximo año. Eso se ha ido subiendo y al final se le ha presentado al comité de dirección la estrategia que han ido construyendo desde abajo y ha sido aprobada, ¿no? La transformación de Visual Thinking en esto es que gracias a esas mini sesiones que desde abajo se hacían y se iban visualizando en mapas, nosotros creamos una plantilla para que cada persona pudiera plasmar de una manera gráfica su plan del año. Lo que hemos hecho es reunir todas esas plantillas en una sola, presentársela al comité de dirección, el comité de dirección lo ha aprobado y claro, la gente ha notado el subidón que representa de que mi voz se ha oído y por tanto el plan ya no me lo ponen desde arriba, me lo he puesto yo, lo voy a cumplir, ¿no? Un compromiso mucho mayor con la estrategia de la compañía.